conocer a Dios? Para conocer a Dios, primeramente tienes que creer en el Evangelio, en las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de otra manera no puedes conocer a Dios. Y Jesús reveló a través de sus enseñanzas, de su palabra, ¿quién es Dios? En el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, en el principio de la creación, por supuesto. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El versículo 18 de este mismo capítulo del libro de Juan dice, el 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién vino a revelar, a dar a conocer a Dios? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tienes que creer al mensaje de las buenas nuevas acerca del reino de los cielos, porque de otra manera tú no puedes conocer al Dios de la Biblia, al Todopoderoso, al Salvador del mundo. En el principio de la creación, Moisés escribe en el libro de Génesis, en el capítulo 1, y dice que en el principio de la creación, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí revela la palabra de Dios a través de Moisés, dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía en el principio sobre la faz de las aguas. Jesús dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Registra el apóstol Juan, el evangelista. Palabras, enseñanzas que Jesús les encargó. Él vino a revelar en qué consistía el reino de los cielos, porque en eso consistió el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús también le revela a la mujer samaritana en el Evangelio San Juan, en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El 24 dice: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 25 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo.
La mujer samaritana tuvo un encuentro personal con Dios cuando bajó al pozo de aquella región de Samaria a buscar agua, a sacar agua del pozo. Jesús estaba en ese lugar, sentado, esperando. Y allí llegó la mujer samaritana y tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le anunció la verdad. Jesús le anunció las buenas noticias acerca del reino de los cielos. Y esta mujer creyó en el mensaje, creyó en Jesús, que él era el Mesías. Y después de que escuchó el mensaje y creyó en la palabra de Dios, en las palabras, en las enseñanzas de Cristo, salió corriendo hacia la ciudad, anunciando que había tenido un encuentro con Cristo de manera personal, que había encontrado a Jesús y que le había declarado toda la verdad, todas las cosas. Y la gente salía de sus casas, de la ciudad, y venían a ver al Maestro. Y Jesús les enseñaba, Jesús les predicaba las buenas noticias. Y registra la Biblia que mucha gente creyó en él, en el mensaje, en la palabra, en Cristo Jesús. Para poder conocer a Dios de verdad, tienes primero que creer de verdad en Cristo, en la palabra, en las enseñanzas del Maestro. De otra manera, no puedes conocer a Dios. La gran mayoría de la gente sabe, tiene conocimiento de que hay un Dios, pero no le conoce y no le puede conocer si no creen. Tienes que creer en las palabras del Mesías, como esta mujer. Entonces vemos que para poder conocer a Cristo, a Dios, tenemos que creer a las palabras, a las enseñanzas de Cristo. Jesús también le revela a Tomás, a Felipe. Esto está escrito en San Juan capítulo 14, versículo 5, donde Jesús se da a conocer y da a conocer al Padre. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús siguió enseñándoles, diciendo: si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. ¿Todavía no me conoces, Felipe? Que yo soy el Padre. En otras palabras, el que me ha visto a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando yo les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto. ¿Cómo reitera el Señor Jesús? Créanme en esto. Bien dijo Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si tú dices que crees en Cristo Jesús, pero no crees de verdad,
No puedes conocer a Dios. No puedes conocer quién es Dios. Jesús vino a revelar quién es Dios y en qué consistía el reino de los cielos. Dice que Él es el Padre. Le dice a Felipe: tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces, Felipe. Créenme que el Padre está en mí y yo en el Padre. Está bien clara la enseñanza, la revelación de quién es Dios Padre. Jesús lo reveló. Ya vimos que Él vino a revelar quién es Dios. Dios es espíritu, le dice a la mujer samaritana, le dice al apóstol Felipe que Él es el Padre. En otras palabras, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen. Ahí está la revelación de quién es Dios. Y así también vemos que el Verbo era en el principio, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. ¿Quién es Dios? Cristo Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino a cumplir la palabra que se había anunciado acerca de Él a través de los profetas, de Moisés, de los profetas de la Biblia y de los salmos. Él vino a cumplir lo que estaba escrito acerca de Él. 100% Dios, 100% hombre, lleno de gracia y de verdad. Tienes que creer en Cristo, que Él es la verdad. Hay muchos que niegan hoy día y no creen que Cristo sea Dios. Pero está bien clara la revelación, la enseñanza de parte del Mesías, de Jesús, de Cristo. ¿Quién es Dios desde el principio? Dios es espíritu. El Espíritu de Dios se movía en el principio sobre la faz de las aguas. Asimismo, podemos ver en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 6 y 7, que dice que el Espíritu es el que da testimonio en el cielo. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Aquí dice, en la primera carta de Juan, dice que el Espíritu es la verdad. Y en el principio era el Verbo, y en el principio de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Vemos cómo Jesús reveló quién es Dios. Pero hay muchos que niegan la fe de Jesús, que niegan y se apoyan en sus propios conocimientos,
y se apoyan de la llamada ciencia, de la teología, que es la ciencia que trata de explicar la existencia de Dios y dar una explicación acerca de la palabra de Dios. Pero Pablo le advierte a Timoteo y le dice que tenga cuidado y que no se enganche con palabras vanas sobre los argumentos de la llamada ciencia, porque muchos, profesando, creyendo en los argumentos de la ciencia, se han desviado de la fe. ¿De la fe de quién? De Cristo, de Jesús, de la palabra de Dios. Y vemos entonces que Santiago, el apóstol Santiago, escribe en el capítulo 2, versículo 19, y dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mejor los demonios creen que Dios es uno. Y el hombre no puede creer en el mensaje del Mesías, en la palabra de Dios, en las buenas noticias acerca del reino de los cielos. Pero todos tenemos la idea de que después de esta vida en la tierra terrenal, iremos al paraíso de Dios, al reino de los cielos, para vivir eternamente con Cristo. ¿Cómo vas a entrar al reino de los cielos, al reino de Cristo, para vivir una eternidad con Dios, si tú no crees en la palabra? Santiago escribe, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Dios, por supuesto. Mejor los demonios creen. Y me viene aquella enseñanza cuando Jesús expulsa los demonios de aquella persona poseída del Gadareno, donde los demonios reconocieron a Jesús. ¿Quién era Jesús? Y le dicen: has venido antes de tiempo para atormentarnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Los demonios declarando quién era Jesús, el Santo de Dios. Mejor los demonios creen. Hoy día hay infinidad de religiones que según predican la verdad, que según predican la Biblia, pero muchos niegan que Jesús sea Dios. Muchos niegan que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sea Dios, y le atribuyen que es una fuerza sobrenatural, que es una energía que le da fuerza al hombre. Es Dios mismo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos enseñó y nos prometió que era necesario que Él regresara al cielo. Esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. La promesa del Espíritu Santo dice que era necesario que Él regresara al cielo, porque si Él no regresaba al cielo de donde había venido a la tierra a predicarnos en qué consistía el reino de los cielos,
no podía enviar la promesa del Padre al Espíritu Santo, al Consolador. Esto es lo que promete Jesús, que si Él regresaba al cielo, iba a enviar en su nombre al Espíritu Santo. Y dice, pero yo os digo la verdad, 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está la promesa del Espíritu Santo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío. Sin lugar a duda, Jesús está revelando. Sin lugar a duda. Y os lo hará saber. Por eso fue necesario que Jesús regresara después de la resurrección entre los muertos al tercer día. Subió a los cielos, se sentó a la diestra en su trono. Y ya hemos visto en otros segmentos cómo Jesús les dice a sus apóstoles, permanezcan en Jerusalén hasta que descienda sobre vosotros, hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Yo enviaré la promesa del Padre al Espíritu Santo sobre vosotros y recibiréis poder. Jesús nos revela quién es Dios, en qué consiste el reino de los cielos. Nos muestra el camino, la verdad. Y nadie va a llegar al Padre y nadie va a entrar al paraíso de Dios, al reino de los cielos, si no es por medio de Jesús. Pero si tú no crees en su palabra, tú no crees en Él, y sigues tu camino y sigues tu religión, no vas a entrar al reino de Dios, al paraíso de Dios, a la vida eterna con Dios. Por eso Juan, cuando Jesucristo le revela en el Apocalipsis, le revela y le dice en el Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 a seguir, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El versículo 3 dice, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Felices, en otras palabras, los que leen. Pero no basta con leer.
los que oyen las palabras de esta profecía, la palabra que Cristo ha revelado. Pero no basta con oír. Dice, y guardan, tienes que guardar la palabra en tu corazón, en tu mente. Las cosas en ellas escritas. Tienes que creer en el mensaje, en la palabra de Dios, como lo hizo la mujer samaritana. Creyó que él era el Mesías, creyó el mensaje y salió enseguida a predicar, a anunciar que había tenido un encuentro con el Mesías. Y la gente creyó al mensaje de la samaritana y salían de sus casas y venían a Jesús, al lugar donde se había quedado, donde había tenido el encuentro con la samaritana. Si tú vas por otro camino que no sea por medio de Jesús, es respetable, pero vas por otro camino que no es Cristo Jesús. Y ese camino, las religiones, no te van a llevar a la vida eterna. Porque hay religiones que niegan que Cristo sea Dios. Creen que solamente el Padre es Dios. Niegan otras religiones que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sea Dios. Y si tu religión te enseña eso, erráis las Escrituras. La palabra de Dios es bien clara, pero tenemos que creer para poder conocer a Cristo. Y para cerrar este mensaje acerca de quién es Dios, vamos a ver lo que Jesús le declara al escriba en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, Jesús tiene un encuentro con un escriba, un religioso, por supuesto, de aquella época, y cuestiona a Jesús el escriba, y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús declara que Dios es uno, pero también aclara y revela quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Por eso es que Dios es uno, porque Él es el mismo Dios. En el principio de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. San Juan dice, ya vimos al inicio de este mensaje, que en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el unigénito Hijo de Dios es quien vino a revelar quién es Dios. Sin lugar a duda. Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? Tienes que creer primeramente. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Porque los demonios, el diablo también cree
y tiemblan ante la presencia de Dios. Primera carta de Juan, que ya leímos, ya dimos la cita, 5, 6 y 7, dice: y 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y los 3 son uno mismo. Sin lugar a duda, la Biblia te revela quién es Dios. Tienes que creer para poder ver a Dios. Jesucristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tú puedes mirar a Dios, puedes verlo, pero tienes que nacer del Espíritu para poder verlo. Porque si vives en la carne, Jesús dijo que lo que es nacido en la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios es Espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Si tú no naces del Espíritu y del agua, y no crees de verdad en el Evangelio de Cristo, no puedes conocer a Dios. Puedes saber de que hay un Dios, pero no le puedes conocer. Porque esto es para los que en verdad creen en el Evangelio, en la palabra de Dios, de Cristo Jesús. Dios te bendiga.